Hola, estimados participantes del Círculo de Lectura. El día de hoy les voy a presentar una ponencia que presentamos en Coahuila en el 2016 para un coloquio acerca de la muerte, y esto es Lo ominoso en Frankenweenie, 2012, de Tim Burton. Es otra película de Tim Burton muy interesante que analizamos entre mi hermano Víctor Manuel López Ortega y su servidora María de los Ángeles López Ortega. En esta ocasión, en este trabajo se pretende estudiar el carácter ominoso en la película Frankenweenie 2012 de Tim Burton, y el objetivo es describir las escenas de la película a través del análisis intertextual de la película con otros textos, tales como la novela Frankenstein de Mary Shelley y el cortometraje homónimo de 1984 y El mito de Prometeo. Frankenweenie 2012 es un largometraje de animación dirigido por Tim Burton. Si no lo han visto, les recomiendo ampliamente que lo vean. Trata de un niño amante de la ciencia, Víctor Frankenstein, quien pierde a su querido perro Sparky en un accidente. Entonces él no se resigna a dejarlo partir, por lo tanto va al cementerio para desenterrarlo y regresarlo a la vida por medio de una descarga eléctrica. A pesar de que Sparky sigue siendo el mismo perro cariñoso, nada será igual, porque el pueblo de Nueva Holanda lo temerá como un monstruo. Además de esto, se desencadena una serie de sucesos sobrenaturales a partir del momento en que Sparky resucita. Aquí es donde se da el carácter ominoso precisamente. Y Frankenweenie está basado en un cortometraje homónimo de 29 minutos de duración realizado por el mismo director en 1984. De hecho, ahí tenemos el póster de la película que surgió en 1984. Recapitulando, lo siniestro, en la otra ponencia lo explico un poco más a detalle. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, es el que hace un ensayo acerca de lo siniestro, lo ominoso. Eso depende de la traducción que ustedes consulten, la de López Ballesteros o la de la editorial Amurrortu. Entonces ahí va a variar. Es el término que se refiere a lo extraño, lo terrorífico, lo espeluznante, aquel espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Ya habíamos visto que Freud no es el primero en hablar de lo siniestro, que ya había habido textos anteriores a él que él retoma, que cita, y después de Freud se dan muchísimos otros donde ya hay más aplicaciones para la teoría estética. Tenemos aquí ¿se acuerdan que Freud tiene 6 situaciones en las cuales se da lo ominoso y que estas se van a encontrar en la película Analizar? Entonces está el individuo siniestro como portador de maleficios y de presagios funestos. Esto Freud lo analiza y dice que esto es cuando a un ser viviente se le atribuyen intenciones malévolas realizadas por lo general con la ayuda de fuerzas particulares. Eso se va a encontrar en Frankenweenie con el personaje de Cynthia. Cynthia es una de las niñas compañeras del personaje principal. Es una niña de cabello rubio, peinado en trenzas, con un gato llamado el señor Bigotes. Y entonces vamos a saber que algo malo va a suceder cada vez que el señor Bigotes hace su aparición. Es muy curioso porque este gato tiene la particularidad de hacer sus heces o su materia fecal con la forma de alguna letra. Entonces Cynthia dice que cuando este gato sueña con alguno de los niños o con alguien del pueblo, entonces sus heces van a tener la forma de la inicial del nombre de alguna de esas personas, y eso significa que algo le va a suceder a esa persona. Entonces, en el caso del señor Bigotes, llega un momento en que hace la letra V y Cynthia le advierte a Víctor que algo va a suceder. Y sí, efectivamente, Víctor la ve con un poco de incredulidad, y al poco tiempo es cuando su perro Sparky es atropellado y muere. Y bueno, lo más increíble no solamente es esa parte, sino cómo Víctor lo logra de alguna manera revivir. Otra de las condiciones de las que habla Freud es el carácter de un doble o de algún familiar muy próximo. Esto es muy marcado en la película. Vamos a ver los dobles. Por ejemplo, aquí en el caso de Sparky tenemos aquí una imagen donde tenemos al Sparky vivo. Sparky vivo es muy juguetón, muy alegre. Tenemos al Sparky muerto, lo vemos ya como con las costuras, con parches. Sigue siendo un perro bueno y cariñoso, pero su doble es sumamente miedoso. Es un perro sumamente asustadizo, inseguro. También lo vemos, por ejemplo, en las diferentes mascotas muertas de los niños de la comunidad. Entonces tenemos aquí el caso de Shelly, que era una tortuga, y se ve cuando su dueño lo está sacando, que es el cadáver, así como una pequeña tortuga. Y cuando también hacen el experimento con él, se vuelve un monstruo que evoca a los monstruos japoneses y a otros.
Aquí tenemos también en el caso del señor Bigotes, cómo parece un tierno gatito y vemos cómo al hacer el experimento, bueno, Cintia hace un experimento con un murciélago que el mismo señor Bigotes le lleva. Pero el señor Bigotes por accidente también recibe la descarga eléctrica. Entonces vemos que él hace como una fusión entre el murciélago y el gato. Entonces aquí vemos su doble, su parte como mala. Eso nos recuerda al doctor Jekyll y Mr. Hyde, como están esas, como el bueno y el malo. Aquí están, por ejemplo, los Sea Monkeys, cómo aparecen en una bolsita y cuando los meten a la alberca, cómo se vuelven unas criaturas monstruosas, traviesas y que causan mucho daño a la comunidad. Está aquí el caso de una rata muerta y también cómo se convierte en un ser monstruoso. Aquí tenemos el caso de Colossus. Colossus era un hámster y bueno, es muy gracioso ver en la película cómo tiene un enorme mausoleo. Es un hámster y cuando va a aparecer como monstruo todo el mundo cree que va a aparecer algo grande, como en el caso de los otros monstruos que por lo general eran más imponentes, y aquí aparece una pequeña momia. Una pequeña momia pero muy malintencionada. Aquí también está el caso de el pez, cuando lo reviven, era como un pececito de agua dulce, y entonces cuando revive, curiosamente desaparece, lo único que se alcanza a ver es como el esqueleto, que pareciera como una especie de piraña. Bueno, otra característica es cuando lo inanimado cobra vida o la duda de que algo animado efectivamente lo sea. Esto se ve en el personaje del perro Sparky, que muere atropellado por un auto y gracias a los esfuerzos de su amo Víctor Frankenstein resucita, y vemos que esto es una constante de cómo los niños van reviviendo también a sus mascotas. Otra es la repetición de situaciones en condiciones idénticas que permite experimentar el sentimiento del déjà vu o lo ya visto. Entonces en Frankenweenie hay muchos intertextos de películas clásicas de terror. Esto despierta el sentimiento del déjà vu en el espectador conocedor de este género, ya que le recordarán a Frankenstein, a Drácula, a Gamera, que es ese monstruo que les digo de películas japonesas, muy famoso, hay muchísimas películas sobre ella. Godzilla, La Momia, Los Gremlins, El Hombre Lobo, King Kong, El Hombre Invisible, Van Helsing, La Liga Extraordinaria, entre muchas otras. Y también evoca ciertas comedias, ya que no todo es aterrador o triste, también hay momentos de risa y de escenas divertidas que evocan a los locos Adams, las sombras tenebrosas y los monsters. Aquí se ve claramente esta parte siniestra, o sea, lo familiar y lo no familiar, lo que te asusta pero a la vez te atrae, lo que te divierte pero en cualquier momento también te puede sacar un susto. Entonces, otra característica son las imágenes que muestran amputaciones o lesiones de órganos valiosos o delicados del cuerpo humano, o de órganos íntimos o personales como ojos o el miembro viril. Aquí tenemos, por ejemplo, que una vez que Sparky revive, se nota como su cara y su cuerpo tienen costuras y tornillos a cada lado del cuello. Asimismo, a Sparky se le desprende la cola, y lo tenemos en la imagen. Recién es resucitado por la emoción con la que agita al ver de nuevo a Víctor, y en otra escena se le cae una oreja cuando su amo lo acaricia. Desde el punto de vista psicoanalítico, esto también nos evoca este miedo a la castración, y entonces vamos a ver que eso es algo muy repetitivo en las películas de terror, estas amputaciones, estos miembros que caen, que provocan miedo, y en esta película, quizás por ser para niños, se maneja de una manera muy cuidadosa, incluso hasta cierto punto cómica. Cuando lo fantástico se produce en lo real, dice aquí, los animales fallecidos, una tortuga, un murciélago, una rata, un perro, un pez, un hámster, recobran vidas y rompen el equilibrio en el mundo de los vivos, quienes aterran a verlos. De hecho, llega un momento vamos a ver que es una característica en este tipo de películas, de que lo fantástico se produce en lo real. Llega un momento en que pareciera que esto fantástico fuera muy normal y que realmente fuera posible. Eso es, creo que, parte de la magia del cine, o parte de la magia de una obra muy bien escrita, que llega un momento hasta que te lo crees como si esto, sí, efectivamente pudiera pasar. Bueno, vamos a entrar a la parte de los intertextos para poder ver un poquito de la parte monstruosa. En la intertextualidad es la forma en que un texto es percibido, es también el mecanismo propio de lectura literaria, la que origina significancia, es el producto de las relaciones entre palabras y sistemas verbales situadas fuera del texto, pero a veces situados parcialmente en el texto. Eso lo dice Rifater en 1997. Entonces, tanto la versión del 2012 como la de 1984 están en blanco y negro, al igual que los filmes clásicos de Frankenstein y del joven Frankenstein 1974, o la comedia de Mel Brooks. Entonces aquí tenemos cómo la decisión de
director de hacerlo en blanco y negro, también cómo nos puede evocar esto a otras películas de terror clásico. Víctor Frankenstein es un niño especialista en ciencia muy estudioso y desde el nombre de este personaje se sabe perfectamente que hace alusión al protagonista de la novela Frankenstein, 1818 de Mary Shelley, quien era un médico que se obsesiona con crear vida resucitando un muerto por medio de la electricidad generada por una tormenta y desafiando a las leyes de la naturaleza. Entonces esto también va a tener relación con el mito griego de Prometeo, un titán que desafió a Zeus robando el fuego del sol y bajando a la tierra para dárselo a los seres humanos. Esto provoca la ira de los dioses, quienes lo castigaron atándolo a una montaña y un águila o buitre descendía a diario para devorarle las entrañas, las cuales se le regeneraban y ese sería su castigo por la eternidad. Entonces este texto sirve para explicar la novela de Shelley, de jugar a ser Dios y dar vida a quien ya lo había perdido, pero pagando las consecuencias de sus actos. Entonces, en la película de Frankenweenie, las consecuencias no son tan drásticas por ser una película para niños. Sin embargo, existen. Por un momento, el pueblo de Nueva Holanda entra en peligro de desaparecer debido a las criaturas resucitadas, que son monstruosas y amenazan la vida de todos los habitantes y que además interrumpen una feria que era un momento pues muy festivo para la comunidad y se acaba convirtiendo en un lugar de terror. Regresando a la película, ¿se acuerdan de Sparky? Sparky es la mascota de Víctor, el perro que resucita. Pues tiene una compañera que es un equivalente como una novia, que se trata de Perséfone. Ahí tenemos la foto de Perséfone, que es una perrita French Poodle, que sufre mucho cuando éste muere y también quien se da cuenta de su presencia una vez que vuelve a la vida y está muy enamorada de él. O sea, es una escena conmovedora cuando lo olfatea. Se ve que ella está como muy depresiva y de repente se percata de que está ahí. Entonces se pone muy contenta al verlo y también Perséfone se muestra muy preocupado cuando Sparky está en peligro y a su vez este se altera mucho cuando ella es atrapada por el gato vampiro del señor Bigotes. Ahí tenemos ahí un intertexto de cómo nos evoca pues como el peinado de Perséfone con la novia del joven Frankenstein. Edgar Igor hace alusión a Igor, el ayudante de Víctor Frankenstein, en el filme El hijo de Frankenstein 1939 y en El fantasma de Frankenstein 1942, pero el personaje de Igor no tenía joroba. El personaje de Igor fue jorobado a partir de la película El joven Frankenstein 1974. Para llegar a la conclusión de sus intertextos tuvimos que hacer una intensa investigación en varias películas porque sabíamos, al ver Frankenweenie nos evocaba y entonces fue todo un largo trabajo para poder enlazar los intertextos, cuál estaba relacionado con cuál, y entonces veíamos que era una larga cadena. Entonces nos impresiona el trabajo de Tim Burton de poder hacer como un homenaje a todos estos filmes y a todos estos monstruos. Y eso también tiene que ver con lo siniestro, ¿no? Como lo que nos despierta, lo que nos es familiar y a la vez no familiar. El personaje de Nazor es físicamente parecido a Largo, al mayordomo de los Locos Adams, y también en parte a Herman Munster, solo que el primero es serio, ambicioso y poco amigable, mientras que el segundo es bonachón, distraído, torpe, simpático. Tanto Nazor, Largo y Herman Munster son físicamente parecidos al monstruo de Frankenstein 1931 que interpretó Boris Karloff. Bueno, como no nos vamos a extender mucho y definitivamente había muchísimos más intertextos, solamente es una probada para poder ver cómo se pueden enlazar los diferentes monstruos. Y si ustedes empiezan a ver películas de terror, van a darse cuenta de que a veces eso no es tan novedoso, que en realidad hay otro intertexto que hace alusión a otra película. Entonces nosotros llegamos a las conclusiones de que la película Frankenweenie 2012 es un homenaje a muchas otras películas de terror clásico y de comedia. Supera el cortometraje homónimo de 1984, nos tocó revisar los dos. Vemos que está muchísimo más elaborado el dibujo animado que la película original, ya que incorpora muchos otros elementos, aprovecha los dibujos animados le permiten introducir elementos de muchos otros filmes. Entonces, también la película tiene muchos elementos que recuerdan las características de lo siniestro, destacando el manejo que le da el significado de la muerte y la lucha contra la mortalidad. También, bueno, en esta ponencia no nos queremos meter con el aspecto psicológico de la película, pero también tiene que ver mucho con el duelo que tienen los niños o que tiene cualquier persona que ha tenido una mascota a la cual ama y cuando ésta muere. Se habla a veces mucho acerca de otros duelos y se olvida que también se puede sufrir mucho cuando muere una mascota y más cuando somos niños. Y entonces en esta película podemos ver cómo el personaje de Víctor
pasa por las diferentes etapas del duelo y también esto mueve al adulto que ha perdido. Eso también tiene que ver con lo siniestro. Sabemos sufrir a un niño y también esto nos mueve porque nos recuerda a nuestros propios duelos de la infancia y también quizás esa fantasía que tuvimos de poder revivir a esos seres queridos, como el tener la ilusión de que fuera posible, de que los muertos pudieran regresar con nosotros. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco que hayan visto esta ponencia y los espero en los foros por si quieren comentar esto o cualquier otra obra que les haya evocado al escuchar esta ponencia. Hasta luego.